Hola, soy Sergio Saavedra Belmonte, te doy la más cordial bienvenida. Vamos a compartir la pantalla inmediatamente y así arrancar nuestro interesante tema de esta semana, muy importante. En este video, el área 3 de llamada reforzamiento escolar en lenguaje y matemáticas. Ahora, ¿cómo lo vamos a trabajar? Que nos enfoquemos en la organización del apoyo y el reforzamiento. Y para esto es preciso que el especialista en esta área tenga su ayudante. ¿Ya? Puede ser alguien del propio equipo o alguien nuevo a quien invite a integrarse al equipo. El área 3 de formación del CEDIF tiene dos grandes actividades. Apoyo escolar, que es la revisión de los cuadernos de los estudiantes, la nivelación con sus tareas, y para esto sería suficiente que el especialista del área 3 consiga un ayudante, como dijimos, con quien poder trabajar. Hemos comprobado que cuando los estudiantes están al día en sus cuadernos y hacen las tareas, llegan a ocupar los primeros lugares de su clase. La otra gran actividad de esta área es el reforzamiento escolar a cargo del especialista. Aquí es donde se aplican las fichas didácticas principales que hemos estado revisando en lenguaje y matemáticas. Este trabajo es más amplio y detallado que el apoyo escolar. Aquí se cubrirán las lagunas de aprendizaje que están arrastrando los estudiantes. Para esto se deben agendar al menos 4 horas si se quiere dar reforzamiento desde primero de primaria hasta segundo de secundaria. Dentro de la perspectiva bíblica de la vida, saber leer y escribir es muy importante. Dios nos ha dejado su palabra en forma escrita. Y si no sabes leer, estarás dependiendo que alguien te diga lo que Dios dice. Pero en este caso, si puedes leer, Dios te dice como a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este pasaje lo hemos revisado en el devocional. Bueno, las palabras libro, meditar, escrito tienen que ver con la capacidad de leer y comprender lo que leemos. El gran escriba Esdras había propuesto esto en su corazón, Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Analicemos el texto bíblico, pero antes un poquito de contexto. Esdras era un hombre muy entendido en la palabra de Dios. Se piensa que los libros Primera y Segunda de Crónicas, así como los libros de Esdras y Nehemías, fueron escritos por él. En sus tiempos y bajo su dirección, se reunieron todos los libros del Antiguo Testamento que luego fueron parte del canon hebreo, o sea, del Antiguo Testamento. Esdras fue el refundador espiritual del Estado judío cuando se regresó de la cautividad persa y se establecieron nuevamente en Jerusalén en el siglo IV antes de Jesucristo. ¿Qué tres decisiones había tomado Esdras respecto a la palabra de Dios? Ahí están en el texto. En primer lugar, estudiar, no solamente leer ocasionalmente. En segundo lugar, cumplirla, obedecerla. En tercer lugar, enseñarla al pueblo. Bueno, hagamos lo de Esdras. Decidamos de corazón estudiar la palabra de Dios. ¿Qué habilidades son necesarias para poder estudiar cualquier ciencia? Si quieres estudiar cualquier ciencia, sea en la universidad o aún a nivel escolar, debes tener al menos 3 habilidades intelectuales. 1, comprender lo que lees. Leer no es simplemente sacar sonidos de un papel. Escribir de modo que te entiendan es la segunda habilidad intelectual.
Y 3, razonar sobre lo que comprendes, de modo que puedas hallar la lógica de lo expresado. Estas 3 habilidades se desarrollan desde la escuela y precisamente al estudiar lenguaje y matemáticas. ¿Cómo te sientes tú respecto a la lectura comprensiva? Bueno, aquí tú puedes hablar por ti mismo, ¿no? Yo en lo personal te puedo decir que me gusta mucho leer y comprender lo que leo. Muchas veces me ayuda a hacer un resumen de lo que leo o hacer un esquema de lo principal. Para mí mismo, no es para mostrar a nadie. ¿Entiendes la Biblia? Tú puedes responder por ti mismo. Yo en lo personal debo leer varias veces un pasaje y revisar otras citas y muchas veces leer lo que otros comentaristas dicen sobre ese pasaje para poder entenderlo bien. Y para mí esto es investigar en la Biblia, pero siempre pidiendo al Espíritu Santo que me dé entendimiento. La última pregunta, ¿la puedes enseñar? En mi caso, para enseñar la Biblia, que me gusta mucho, le pido al Espíritu Santo que me dé esa capacidad. Te confieso que si lo hago en mis propias fuerzas, no me sale bien. ¿Qué es el reforzamiento escolar? Es ayudar al estudiante a alcanzar las habilidades y conocimientos propios del grado escolar al que corresponde según su edad. No todos los niños y jóvenes del CEDIF requieren reforzamiento, solo quienes están muy retrasados conforme a su edad. Por ejemplo, María tiene 7 años y no sabe leer. Bueno, necesita reforzamiento. Luis tiene 9 años y no comprende lo que lee. Bueno, necesita reforzamiento. Martín tiene 11 años y no puede hacer multiplicaciones. Necesita reforzamiento. Lourdes tiene 13 años y no puede sumar fracciones. Necesita reforzamiento. Así que primero debemos saber qué es lo básico que ya se debe saber en cada grado escolar y luego evaluar si el estudiante lo puede o no lo puede hacer. Según esto, darle el reforzamiento. Partimos los temas de las fichas didácticas y también compartiremos la lista de los objetivos educativos de cada tema para ayudarte a ver si alguien está muy atrasado para su edad y lo puedes incluir en un grupo de reforzamiento. El resto de los niños y jóvenes pueden venir al CEDIF para que les ayudes a hacer sus tareas y para que completen sus cuadernos. Esto es para el apoyo escolar. ¿Notas la diferencia entre apoyo y reforzamiento? Ahora, ¿qué instrumento usaremos para el reforzamiento? En la ficha didáctica tienes una sección que se ocupa del reforzamiento escolar en lenguaje y matemáticas estudiadas bajo la perspectiva bíblica. En esa parte de la ficha se puede encontrar el contenido del reforzamiento. Por ejemplo, dedicamos una semana a matemáticas y otra semana a lenguaje. Ahí tienes el grado al que corresponde el reforzamiento. También tienes el objetivo educativo de la ficha didáctica. Fíjate que dice objetivo, los niños, niñas realizarán sumas y restas hasta la decena de 1000. Eso es lo que ellos debieran saber hacer en esta segunda semana del primer trimestre del cuarto de primaria. Este objetivo, entonces, es lo que dijimos. Y en la ficha tenemos unas definiciones de los conceptos más importantes para que estemos todos en una solamente y una introducción al tema utilizando la Biblia. Luego, continuando el PDF, normalmente tienes 2 desafíos de reforzamiento para hacer esa
semana. Puedes hacer uno o los dos si el tiempo te alcanza. Puedes hacerlos en días separados o de la misma semana. O bien puedes hacer uno y el otro pedirle al educador familiar que lo haga. Las respuestas correctas están en azul. El especialista debe poder hacer y enseñar los ejercicios. O sea, tú, especialista, tienes que ser capaz de hacerlo y poderlo enseñar. Y el estudiante debe demostrar poder hacer cualquiera de los ejercicios ante la vista del especialista o su ayudante para saber que ya aprendió. Si lo lograste, quiere decir que el estudiante está en el nivel que le corresponde. Este es el ejemplo de otros 2 desafíos de lenguaje para la siguiente semana. Recuerda que una semana enfocamos en matemáticas y la otra en lenguaje. Bien. ¿Cómo nos organizaremos? Para lograr el apoyo escolar y el reforzamiento escolar, propongo la siguiente organización. Imaginemos, este es un día en el CEDIF y estamos trabajando 2 horas. Entonces, separamos al conjunto de estudiantes en 2 grupos, los que no necesitan reforzamiento y se van al apoyo escolar con el ayudante, y los que sí lo necesitan y se van con el especialista, es decir, contigo. Y para esto se necesitan 2 espacios, 2 aulas, 2 ambientes separados para que no se confundan, ¿no? Durante la primera hora de este primer día, ingresan al aula de reforzamiento por 1 hora los niños de segundo de primaria y los de primero de secundaria. Ahí está, segundo de primaria y primero de secundaria. El resto estará en apoyo escolar o en cosmovisión bíblica y discipulado o en salud con los otros especialistas. Pasada esta hora, ingresarán a su aula de reforzamiento los de tercero de primaria, aquellos que necesiten reforzamiento, sexto de primaria, y salen los de segundo y primero de secundaria. A este día, al CEDIF solo tendrían que venir los niños de segundo, tercero y sexto de primaria y los de primero de secundaria, como se puede ver. Y de esta manera se puede trabajar en un primer día. En un segundo día de CEDIF vendrían los de primero, cuarto, quinto de primaria, así como los de segundo de secundaria. Se trabajaría la primera hora el reforzamiento con los de cuarto y quinto de primaria. Ahí está. Cuarto P y quinto P, ¿no? Y la segunda hora, los de primero de primaria con los de segundo de secundaria. El resto que no ingresaría al reforzamiento estaría en apoyo escolar y con las otras áreas 1 y 2 de formación del CEDIF. Obviamente que si se contase con más personal, se puede hacer el reforzamiento al mismo tiempo y quizás no se necesitarían 2 días. Todo depende de espacio y cantidad de profesores, ¿no? A menos personal, menos grupos que se pueden atender en reforzamiento y por consiguiente más días de atención. A mayor cantidad de personal, menos días y más grupos atendidos al mismo tiempo. Todo depende del equipo de trabajo con el que cuentes. Hay un dicho que
está en la Biblia y te lo parafraseo y dice, nos debemos tapar hasta donde nos alcance la frazada. ¿Cómo nos organizaremos en el reforzamiento con un grupo de 2 edades en la hora designada? Para esto se deben emplear el método hermano mayor, hermano menor. Es decir, el niño de más edad apoya en su práctica supervisada al de menos edad. Para esto se harán parejas de un hermano mayor y un hermano menor, o bien tríos de un hermano mayor con máximo 2 hermanos menores. Los grupos debieran ser así: niños de segundo de primaria, que son de 7 años, con niños de primero de secundaria, que son de 12 años. Niños de tercero de primaria, de 8 años, con niños de sexto de primaria, que son los de 11 años. Niños de cuarto de primaria, que son los de 9 años, con niños de quinto de primaria, que son los de 10 años. Y niños de primero de primaria, que son los de 6 años, con prejóvenes de segundo de secundaria, que son los de 13 años. Entonces, el especialista en reforzamiento del CEDIF ocupa su hora de reforzamiento del siguiente modo. Imaginemos que está con el grupo de 7 años, segundo de primaria, y los de 12 años de primero de secundaria. Ahí está, segundo de primaria, primero de secundaria, en su primera hora de un primer día, ¿no? Como dijimos. Bueno, los primeros 15 minutos explica el desafío a los de segundo de primaria. Y como están ahí los de primero de secundaria, también escucharán la explicación. Luego, los siguientes 15 minutos, deja que los de segundo trabajen la práctica con el apoyo de sus hermanos mayores de primero de secundaria. Luego, los siguientes 15 minutos explica el desafío a los de primero de secundaria. Y los últimos 15 minutos deja que estos hagan la práctica. Acabada la hora, salen y pueden seguir haciendo los desafíos hasta terminarlos en sus grupos de hermano mayor, hermano menor, pero ya fuera del aula de reforzamiento. La misma modalidad se haría para cada grupo hermano mayor, hermano menor. La siguiente hora estarían los de tercero de primaria con los de sexto de primaria, hermano mayor, menor, hermano mayor. Los primeros 15 minutos explica los de tercero de primaria. Los siguientes 15, los de tercero hacen su práctica con el apoyo de los de sexto. Los siguientes 15 minutos explica los de sexto y los de tercero salen o hacen su práctica calladitos ahí en el aula de reforzamiento. Y los últimos 15 minutos, los de sexto hacen su práctica con apoyo del especialista. Bueno, la misma lógica sigue el segundo día con los de cuarto de primaria, quinto de primaria y con los de primero de primaria y segundo de secundaria, la misma lógica, hermano menor, hermano mayor, por pequeños grupos. Ahora, ¿cómo trabajaremos en unidad con la familia? Cada ficha didáctica de reforzamiento tiene una introducción, cada niño o niña debe tener un educador familiar que sepa manejar el celular, eso ya lo sabemos. Las fichas didácticas están en PDF interactivo y se pueden enviar al celular del educador familiar. Así que creas un grupo de WhatsApp con el equipo de educadores familiares, los mismos grupos de WhatsApp que ya se hicieron para las otras áreas, y este grupo te servirá para mantener relación con ellos por equipos. Tú, como especialista del área 3 del CEDIF, pides a cada educador familiar que te diga una hora diaria en que vigilará que el niño o joven haga su tarea escolar. Muy importante que haya una disciplina, un hábito en hacer las tareas. Con una hora diaria de realizar sus cuadernos y tareas, hay cambios notables en los estudiantes. La cosa es esa hora.
En el CEDIF tú te enfocas en reforzar con la ficha didáctica por grupos de edad según la organización sugerida o bien otra organización que tú como especialista veas conveniente. No olvides la introducción al tema, pues es un elemento motivador. Sin motivación no se puede aprender. Entonces, ¿cómo realizar esta motivación? Aquí tenemos ampliado, un poquito pixelado, la introducción a este tema de matemáticas, que son sumas y restas hasta la decena de mil del cuarto de primaria. Cada ficha didáctica de reforzamiento tiene una introducción motivadora que se basa en la Biblia. Debes leerla con anterioridad y, de ser posible, mostrar la imagen a tus estudiantes sin pasarles la ficha a sus celulares. Ahora, presta atención al código de colores de las letras. Si te fijas, hay 4 colores: café, azul, rojo y negro. ¿Ya? El café es la información que debes dominar para luego poder explicar. O sea, es como una información para ti como especialista, ¿no? El rojo son instrucciones al educador, ya seas tú el educador familiar, de lo que se debe hacer. Normalmente estas fichas de reforzamiento se van a hacer solo en el CEDIF, pero es bueno que el educador familiar también las tenga para saber cómo reforzar. En azul, las respuestas correctas que se debe esperar de los niños, porque si te fijas en negro, hay preguntas. ¿Cuántos hijos e hijas tuvo Job, por ejemplo? ¿Cuántos animales tenía, por ejemplo? ¿No? Entonces, en azul están las respuestas correctas que se esperan. Y en negro, lo que debes decir a los niños. Puedes leerlo directamente de la ficha didáctica, si así lo prefieres, no necesitas memorizar. Esta ficha es para tenerla a la mano, puede ser en tu celular, ¿no? Ahora, ¿qué es el aprendizaje? Quiero darte una introducción a la didáctica que te va a servir tanto para el CEDIF como para tus propios estudios. El aprendizaje es una transformación de poder de nuestro ser. Es un proceso, por lo que toma tiempo, no es instantáneo el aprendizaje. El aprendizaje habla de una transformación entre el antes de aprender y después del aprender. Por ejemplo, antes no podía sumar. Se da un proceso de aprendizaje, es decir, de transformación, y ahora puedes realizar sumas de 1, 2, hasta 3 cifras en asuntos de dinero y cualquier otra necesidad. Antes no podía decir cuáles eran las capitales de los países de Sudamérica. Luego del aprendizaje, es decir, de esta transformación, puede decir todas las capitales e incluso dónde están ubicadas. Antes no podía manejar bicicleta. Después del proceso de transformación, puede manejar en subidas, bajadas, sin manos, y hasta puede llevar a una persona en la bicicleta. En resumen, gracias al aprendizaje, los seres humanos ganamos en poder. Si no aprendemos, dependemos de otros que sí pueden, sí aprendieron. Cuando Dios creó al ser humano, lo bendijo para fructificar, multiplicar, llenar y gobernar, es decir, ejercer autoridad y poder sobre toda la creación. Pero esto implicaba e implica aprender. Aprender a plantar, aprender a criar animales, aprender a construir, aprender a cuidar a nuestros hijos, huertos, etc. En la medida que transformamos al mundo, en esa medida nos transformamos nosotros también. Esa diferencia ganada en poder queda almacenada en la cultura y se transmite a la siguiente generación por medio de la educación. Pero ojo, no de cualquier educación, solo aquella educación que realmente logra aprendizajes en los estudiantes.
Aquella educación que únicamente entretiene o transmite información sin transformación no sirve realmente para transformarnos o para transformar el mundo. La clave entonces está en cómo aprendemos. El proceso de aprendizaje pasa por 5 momentos, desde el no poder, ahí está, no puedo, hasta el dominar, que tú puedas decir, yo domino esto. Y como dijimos, es un proceso que toma tiempo y atraviesa por 5 momentos. El primer momento es la motivación o el desafío. Si una persona no está motivada a aprender, no lo hará. La mejor motivación es un desafío, hacer algo que antes no podía hacer. Por ejemplo, si te desafían a practicar un deporte que antes no conocías, como el béisbol, por ejemplo, o si te desafían a hacer unas galletas que tú no sabías hacer antes, no podías hacer antes. Bueno, ahí está la motivación, el desafío. Sientes una tensión hacia querer hacer aquello. Entonces, el segundo momento es la búsqueda de información. La persona motivada busca, investiga, y cuando cree tener la información necesaria, pasa al tercer momento, que es la práctica supervisada. Entonces, si te dicen, vamos, te voy a enseñar a hacer estas galletas o vamos a jugar este nuevo deporte que es el béisbol. Entonces tú tienes un montón de preguntas, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se juega? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se agarra el bate? ¿O cómo se mezcla los ingredientes, etcétera? Esas preguntas es tu búsqueda de información. Y una vez que vas resolviendo cada una de esas preguntas, ya quieres hacerlo por ti mismo. A ver, pásame el bate, yo voy a golpear, voy a responder la bola, o voy a ir a una base a atrapar la pelota. O yo déjame mezclar los ingredientes, yo voy a meter al horno, en fin, ahí está la práctica supervisada, el querer hacerlo por ti mismo, ¿no? En este momento es cuando ya se da el primer ya puedo, ¿no? Hay un cambio del no puedo al ya puedo. Y es importante aquí estar cerca, ¿no? Corrigiendo, aprobando, sugiriendo cambios al aprendiz. Pero aún no se ha completado su proceso de aprendizaje. El primer ya puedo no significa que ya aprendió. Necesita el cuarto momento, que puede ser más largo, de la ejercitación. Ejercitación con dificultad progresiva, es decir, hacer lo mismo cada vez como que no llega al dominio, ¿no? Tiene que haber un poquito de diferencia. ¿Y qué pasa si ahora jugamos de esta manera? ¿Qué pasa si el bate es más pesado? ¿Qué pasa si te lanzan la bola de la otra manera? O en el caso de las galletas, ¿no? ¿Qué pasa si tienes que preparar para más personas? ¿Qué pasa si el horno está demasiado caliente? ¿Qué haces? Entonces vas agarrando maestría a través de la ejercitación. El quinto momento se denomina producción propia. Cuando el aprendiz hace lo que se propuso, pero con su toque personal. Por eso le llamamos producción propia. Ya tiene su propio método para agarrar el bate, tiene su propio método para atrapar las bolas, tiene su propio método para cuidar las bases en el béisbol. O en el caso de las galletas, tiene su propio método para romper los huevos, para mezclar la harina, para amasar, en fin. Hay el propio sello personal y también tiene ya sus herramientas, ya las ha escogido, ya las ha preparado para sí mismo. De esta manera, cuando una persona aprende hasta este grado, hace un aporte único a su cultura, se convierte en un productor de cultura, un productor de conocimiento, un productor de nuevas habilidades. Y de esta manera su comunidad es enriquecida por su aporte personal. Aquí acaba el proceso de aprendizaje.
de algo, ¿verdad? Porque estamos siempre aprendiendo nuevas y nuevas cosas. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo enseñamos? El proceso de enseñanza debe posibilitar los 5 momentos. O sea, el proceso de enseñanza está referido totalmente hacia el proceso de aprendizaje. Debe posibilitar los 5 momentos del proceso de aprendizaje, desde el no poder hasta el dominar. Si no hay el tiempo, por lo menos los primeros 4 momentos. Y lo que queremos sugerirte o proponerte es que los momentos 1, 2 y 3 se desarrollen en el CEDIF. El momento 4 se desarrolla en la casa con el educador familiar y el momento 5 en el CEDIF nuevamente, si es que da el tiempo. Cuando hagamos concursos o en el Día de la Familia o en momentos así en las que uno puede demostrar, los estudiantes pueden demostrar su estilo de hacer las cosas que ya domina, ¿no? Ahora, presta atención, enseñar no es hablar y hablar. Enseñar no es explicar y explicar, introducir información en el estudiante. Enseñar es hacer que el estudiante pueda hacer lo que antes no podía hacer, ¿no? Un trabalenguas, con estilo propio y con sello personal. Te pido por favor que hagas el cuestionario que acompaña, porque este tema es importantísimo. Hay mucha información nueva y con mucha precisión que necesitas dominar. Dios te bendiga.